Imagínate la situación. 32 toneladas de acero aleado se precipitan por un pantano donde un hombre se hundiría hasta la cintura. Según todas las leyes de la física, este tanque debería haberse hundido a los 10 metros. Según todas las leyes de la guerra, su tripulación son hombres muertos. Más adelante les espera una batería alemana de 88, rifles de francotirador diseñados para asesinar vehículos blindados, de los cuales no hay salvación. Pero este conductor mecánico conocía un secreto que convirtió a la torpe máquina en un fantasma. Decidió jugar a la ruleta con la muerte, violando todas las instrucciones existentes. ¿Qué sucede dentro de una caja de acero cuando vuela sobre montículos a una velocidad de 50 km por hora? ¿Por qué los artilleros alemanes de élite, al ver esta maniobra, abandonaron sus cañones y corrieron presas del pánico, olvidando su deber? Esta es la historia de cómo una carrera demencial rompió la tan cacareada disciplina alemana y salvó toda una ofensiva. Quédate hasta el final para saber cuál es el precio de violar el reglamento, cuando lo que está en juego no es una reprimenda, sino la vida. El diésel V234 estornudó una nube de hollín negro y se cayó. El estruendo, que durante los últimos 2 días había reemplazado al aire, se cortó de repente, y el silencio golpeó los oídos como un pesado martillo de algodón. Solo se escuchaba cómo se enfriaba el blindaje, crepitando bajo el sol de junio, y en algún lugar lejos, en la cola de la columna, rugía desgarradoramente un remolcador. Junio de 1944. República Socialista Soviética de Bielorrusia. La operación Bagration ya había hecho astillas el frente alemán, pero aquí, en la llanura aluvial del río Berecina, el rodillo de acero de la ofensiva tropezó con una piedra de granito. Estábamos parados. 32 toneladas de acero aleado, aceleradas al límite, se detuvieron al borde del bosque. Delante, a unos 800 metros, a través de la llanura pantanosa, se extendía un estrecho terraplén, la única arteria que conducía al puente de madera. Alrededor, todo era ciénaga, un barro grasiento y ruidoso donde un hombre se atascaría hasta la cintura y un tanque se asentaría sobre su panza en segundos. En el visor, la bruma distorsionaba la imagen, pero incluso a través del aire tembloroso se veía. El puente estaba intacto. Por ahora intacto. El comandante del batallón saltó del blindaje del vehículo líder y sus botas golpearon sordamente la tierra seca. Hacia él ya corría el jefe de inteligencia, con el rostro gris de polvo y los ojos inflamados, como los de un hombre que no ha dormido en 3 días. «Informe». La voz del comandante del batallón sonaba seca, como el crujido de una rama al romperse. Sin saludos. El tiempo ahora valía más que la sangre. El puente está minado, camarada capitán. El explorador escupió polvo. Los cables van hacia el otro lado, a un fortín. Pero eso es solo la mitad del problema. En la otra orilla, justo en la trayectoria del terraplén, los alemanes han enterrado una batería. 4 cañones. Las posiciones están camufladas, pero detectamos la óptica. Reflejos. El comandante sacó sus binoculares y se los llevó lentamente a los ojos. No miraba la belleza del paisaje. Contaba los sectores de tiro. Para un militar, este cuadro no era un paisaje, sino un esquema de fuego. La situación era de tablas, como en el ajedrez, cuando cualquier movimiento lleva a la pérdida de una pieza. Solo que aquí las piezas eran personas vivas y máquinas. En la otra orilla estaban los PaK-43, 88 milímetros de calibre. Un cañón de más de 6 metros de largo que acelera un proyectil perforante a una velocidad de 1000 metros por segundo. Eso no es artillería. Es un rifle de francotirador para asesinar tanques. Para la tripulación del 34, encontrarse con tal proyectil significaba una muerte instantánea. A una distancia de hasta 1,5 kilómetros, el 88 atravesaba el blindaje frontal del chasis de lado a lado, junto con el motor y la transmisión. No había posibilidades de rebote. La energía cinética del impacto es tal que incluso si el proyectil no explota dentro, el cambio de presión convierte las entrañas de la tripulación en papilla. El sector de tiro cubre el terraplén por completo, constató el comandante sin bajar los binoculares. Están esperando. Los alemanes guardaban silencio. Esa era la parte más aterradora de este ballet macabro. Ellos nos veían, nosotros los veíamos, pero la batería no abría fuego.
Los artilleros alemanes son profesionales, no gastan munición disparando a zonas vacías. Esperan a que el primer vehículo salga al terraplén, a esa estrecha franja de tierra de la que no se puede desviar ni a la izquierda ni a la derecha. Tan pronto como el tanque líder exponga su costado o su panza en la subida, lo quemarán. Y taponarán el camino con el chasis en llamas. Y luego, tranquila y metódicamente, volarán el puente. «La artillería se quedó atrás», dijo el comandante bajando los binoculares. No era una pregunta, era una sentencia. Los obuses se atascaron en el cruce cerca de Bobruisk. Llegarán en unas 3 horas, no antes. No habrá aviación, hay niebla. Si esperamos 3 horas volarán el puente. La voz del explorador era uniforme. Los zapadores dicen que la carga allí es suficiente para hacer astillas los tramos. 20 minutos de trabajo para los zapadores de la Wehrmacht y no habrá cruce. 20 minutos contra 3 horas. La simple aritmética de la guerra. Si nos quedamos y esperamos apoyo, perdemos el ritmo. La operación Bagration se basa en la velocidad. Debemos estar en Minsk más rápido de lo que los alemanes comprendan que su grupo de ejército centro ha dejado de existir. Detenerse en este maldito río significa que el cuerpo de tanques se detendrá. Detrás de nosotros hay kilómetros de columnas de camiones, infantería, suministros. Todo esto se convertirá en un atasco gigante, un blanco ideal para la Luftwaffe. Dentro del tanque había olor a metal caliente, humo de pólvora y sudor. La tripulación estaba sentada en silencio. El mecánico conductor, el suboficial Víctor, a quien en el batallón llamaban el Ráfaga, puso las manos sobre las palancas. Sus dedos, negros de grasa, temblaban ligeramente, no de miedo, sino por la vibración residual del diésel. 500 caballos de fuerza a su espalda ahora dormían, pero Víctor sentía la inercia de la máquina con todo su cuerpo. Conocía cada tornillo de esa suspensión Christie. La suspensión no son solo resortes, es lo que permite que una mole de 30 toneladas no se desmorone a una velocidad de 50 km por hora por terreno accidentado. Víctor sabía, para sobrevivir bajo la mira de los 88 hay que moverse más rápido de lo que el enemigo gira las manivelas de puntería. La velocidad angular del objetivo debe superar la velocidad de reacción del artillero. «Camarada capitán», el comandante del pelotón se acercó al comandante del batallón. «No podemos ir por el terraplén, es una galería de tiro. Nos fusilarán como en un polígono. La distancia es de 800 metros. Para el PAC 43 es un tiro directo. Ni siquiera hace falta corregir por el viento». «Lo sé, teniente, lo sé». El comandante se frotó el puente de la nariz. «Pero tampoco podemos quedarnos parados. Los alemanes tampoco son tontos. Entienden que mientras estemos aquí, necesitan el puente como cebo. En cuanto entiendan que no vamos a caer en la trampa, apretarán el botón del detonador». Estamos en jaque mate por tiempo. Callejón sin salida. Un clásico estancamiento táctico. El ataque frontal es un suicidio. La espera es el fracaso de la misión. La guerra no perdona la indecisión, pero castiga cruelmente la estupidez. Aquí, a orillas del Berecina, el precio del error no se medía en rublos ni en reprimendas. Se medía en notificaciones de defunción. El sol subía más alto, dispersando la bruma matutina, pero sobre la llanura misma, sobre el pantano, la niebla yacía como una manta densa y estratificada. Se aferraba a los juncos, ocultaba los contornos de los montículos. Era esa misma leche que odian los pilotos y aman los exploradores. «Hay una opción», dijo de pronto una voz desde la escotilla del conductor. Víctor asomó los hombros. No tenía derecho a intervenir en la conversación de los oficiales, pero el reglamento se escribía en los despachos y a morir se venía al campo. «Camarada capitán, solicito permiso para hablar». El comandante miró el rostro tiznado del suboficial. En una situación normal, habría mandado al mecánico a limpiar las orugas, pero ahora no existía una situación normal. «Habla, Ráfaga». «No iremos por el terraplén. Tienen cada metro de allí medido. Pusieron referencias. Mire, ¿ve ese arbusto quemado? Seguramente es la marca de distancia 600. La piedra blanca es 400. Iremos a través del pantano». El teniente resopló. «¿Te has vuelto loco, suboficial? Eso es un tremedal. El tanque se asentará sobre la panza a los 10 metros. Nos convertiremos en un blanco inmóvil.
Nos quemarán y ni siquiera tendremos tiempo de girar la torre. No nos asentaremos. Víctor hablaba con calma, mirando no a los oficiales, sino la niebla que se arrastraba sobre la llanura. He mirado la hierba. ¿Ve dónde la juncia es más oscura? Allí el suelo es más firme, las raíces aguantan, y la niebla es más densa sobre el agua y más rala sobre tierra firme. Si vamos a máximas revoluciones, en segunda o tercera marcha, sin soltar el acelerador ni un segundo, la inercia nos sacará. Volaremos por encima de los montículos. La suspensión aguantará, revisé las barras de torsión ayer. Sonaba como el delirio de un loco. Lanzar 32 toneladas de hierro al pantano, esperando pasar a toda velocidad, como una piedra plana sobre el agua. La física decía no. La presión específica sobre el suelo del T-34 es de 0,83 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es poco para un tanque, pero mucho para un pantano. Si te detienes te hundes, dijo el comandante. Si sueltas el gas te hundes. Si la oruga se sale, te hundes. Así es, asintió Víctor. Pero a cambio, para los alemanes no seremos un blanco en una galería de tiro. Seremos un fantasma en la niebla. Nos esperan en el terraplén, y nosotros saldremos por el flanco, desde el barro. La velocidad angular será bestial. Sus artilleros se pelarán las manos tratando de atraparnos. El comandante guardó silencio exactamente 5 segundos. Miraba su reloj. La aguja cortaba implacablemente rebanadas del tiempo que quedaba hasta la explosión del puente. Luego dirigió la mirada a Víctor. En los ojos del mecánico no había bravuconería. Había el cálculo frío de un hombre que se había fusionado con su máquina en un solo organismo. Un solo vehículo, dijo tajante el comandante. El resto, prepárense para apoyar con fuego desde el sitio. Si el ráfaga pasa, golpeamos con todo el batallón a los destellos de los disparos. Los distraemos. Entendido, exhaló el teniente. Misión: salida al flanco de la batería, aplastar a los artilleros, no permitir que vuelen el puente hasta que lleguen los zapadores. Víctor desapareció en la escotilla. El cerrojo chasqueó. Un segundo después el motor rugió, escupiendo humo a su lado. Las revoluciones saltaron a 1700. La máquina se estremeció, como una bestia que huele sangre. En los auriculares del casco se oyó un clic. Tripulación, escuchen mi orden. Cargar perforante. Agárrense con los dientes de lo que puedan. Ahora va a haber sacudidas. El sonido del motor cubrió todos los demás sonidos del mundo. El tanque arrancó, pero no hacia el terraplén, sino hacia un lado, hacia el fango verde de la llanura, arrojando con las orugas terrones de barro que pesaban arrobas. Comenzó la cuenta regresiva de los segundos, cada uno de los cuales podía ser el último. El callejón sin salida terminó. Comenzó la carrera contra la muerte. El comandante del batallón no bajó los binoculares, incluso cuando el 34 desapareció entre nubes de escape y césped levantado. Sus labios se apretaron en una línea fina y exangüe. A su lado, el jefe de Estado Mayor golpeaba nerviosamente con un lápiz sobre el portapapeles con el mapa. Pero ese sonido se ahogaba en el silencio opresivo que colgaba sobre el puesto de observación. Ahora, en estos segundos, no se decidía el destino de una sola tripulación. Se decidía la aritmética de toda la operación ofensiva del cuerpo. En el refugio del Estado Mayor, donde hace 10 minutos aún había humo de tabaco y olor a tierra húmeda, tuvo lugar esa conversación breve y dura que lanzó esta incursión suicida. Allí no había lugar para las emociones, solo cifras secas y la logística de la guerra. Desglosamos la situación en componentes, como se desarma el cerrojo de una ametralladora. Opción número 1. Actuar estrictamente según el reglamento de combate de infantería y tropas de tanques. Llamar a la artillería del regimiento. Esperar a que los tractores arrastren los obuses por los caminos embarrados. Desplegar las baterías. Que los observadores detecten los destellos de los cañones alemanes. Transmitan las coordenadas. Hagan una salva de prueba. Introduzcan la corrección y comiencen la supresión metódica de los puntos de fuego enemigos. Es fiable. Es correcto. Minimiza las pérdidas en técnica. Pero este plan tenía un defecto fatal: el tiempo. La preparación de artillería, según los cálculos más optimistas, tomaría de 3 a 4 horas. 3 horas son 180 minutos.
En el otro platillo de la balanza estaba la normativa de los zapadores alemanes. Sabíamos a quién nos enfrentábamos. Las unidades de ingenieros de la Wehrmacht son profesionales pedantes. Para preparar un puente de madera para su destrucción, no necesitan horas, necesitan 20 minutos. Taladrar las vigas, colocar cargas de TNT en los nodos clave de las estructuras de soporte, tender el cable detonador hasta el fortín. 20 minutos. La diferencia entre las 3 horas de nuestra preparación y los 20 minutos de su trabajo es precisamente el precio de la derrota. Si esperamos a la artillería, garantizamos un cruce volado. Y eso significa que la cuña de tanques que debía cortar la carretera a Minsk por la tarde se topará con el río. Hasta que tiendan los pontones, hasta que acerquen a retaguardia, el enemigo tendrá tiempo de crear una nueva línea de defensa. El ritmo se perderá. La operación Bagration se ahogará en este sector. Precisamente por eso la decisión del suboficial Víctor, por muy loca que pareciera, era la única ecuación matemáticamente correcta. En los binoculares se veía cómo en la otra orilla, cerca de las posiciones camufladas, comenzaba el movimiento. Los alemanes notaron el arranque, pero esperaban el objetivo en el terraplén. Sus periscopios y miras estaban enfocados en el punto donde el camino sale al puente. Habían preparado una bolsa de fuego. La psicología del artillero trabaja por anticipación sobre un vector conocido. El objetivo aparecerá aquí. La velocidad del objetivo es tal. El adelanto es tal. Pero el tanque no salió al terraplén. La matemática del duelo entre un tanque y un cañón antitanque es una ciencia cruel de ángulos y velocidades. El cañón alemán de 88 mm PaK-43 es un arma terrible. Atraviesa cualquier blindaje existente en este teatro de operaciones militares a una distancia de hasta 2 kilómetros. Pero tiene masa. Un cañón pesado, una cureña masiva, un escudo blindado. Para girar esa mole, el artillero debe girar la manivela de puntería horizontal. Aquí entra en vigor la física. Velocidad angular. Si el tanque se mueve directo hacia el cañón o alejándose de él, la velocidad angular es 0. El artillero no necesita girar las manivelas, solo corregir ligeramente la mira. Es un fusilamiento. Justo con eso contaban los alemanes al bloquear el terraplén. Pero si el tanque se mueve transversalmente a la línea de fuego, y además a corta distancia, la velocidad angular aumenta como una avalancha. A una distancia de 800 metros, con una velocidad del tanque de 55 km por hora, el artillero debe girar la manivela a una velocidad endiablada, simplemente para mantener el objetivo en la retícula. Y además hay que calcular el adelanto. Hay que adivinar dónde estará la máquina 1,5 segundos después, el tiempo de vuelo del proyectil. El comandante bajó la mirada al segundero del reloj. Había pasado 1 minuto desde el inicio. Para la tripulación dentro de la caja de acero, el tiempo ahora se había comprimido en un resorte denso. Allí no pensaban en estrategia, allí funcionaban los reflejos. El mecánico conductor ahora luchaba no con los alemanes, sino con la inercia de una máquina de 32 toneladas. Tenía que obligar a ese pedazo de metal a bailar sobre el pantano. Cada giro del volante es una pérdida de velocidad. Cada vez que se suelta el acelerador es un riesgo de atascarse. Pero no se puede ir en línea recta. La línea recta es un regalo para el artillero. La trayectoria del movimiento debe ser quebrada, impredecible, irracional. A esto se le llama hacer el péndulo, solo que no con el cuerpo de un infante, sino con el chasis de un tanque. En el lado alemán ahora se estaba rompiendo el esquema. Los artilleros veían un objetivo que violaba todas las reglas de la balística. El tanque tan pronto se hundía en una hondonada, desapareciendo de la vista, como saltaba sobre un montículo, exponiendo el costado por una fracción de segundo, o cambiaba bruscamente de curso, yéndose a la izquierda. «Vamos, querido, vamos», susurraba alguien de los oficiales a espaldas del comandante. Pero el comandante sabía, la suerte por sí sola no basta. Se necesita el error del enemigo. El sistema de puntería del PaK-43 tiene 2 velocidades de rotación, gruesa y fina. La gruesa es para el cambio rápido del cañón a grandes ángulos, la fina para una puntería de filigrana. El problema del artillero alemán ahora consistía en que el objetivo se movía demasiado rápido para la puntería fina, pero demasiado caóticamente para la gruesa. Tenía que debatirse entre las manivelas, perdiendo preciosas fracciones de segundo en cambiar los engranajes del mecanismo de giro.
Ese era el cálculo. Obligarlos a cometer errores. Obligarlos a ponerse nerviosos. El hombre detrás de la mira no es un robot. Cuando se te viene encima una montaña de acero rugiente, salpicando barro, y tus manos no alcanzan su movimiento, el miedo paraliza los músculos. La respiración se corta. El dedo en el gatillo se mueve antes de tiempo. El primer disparo de la batería alemana rompió el aire. El proyectil pasó de largo, levantando una fuente de agua negra a unos 30 metros detrás de la cola del tanque. El sonido del disparo llegó al puesto de observación con retraso. Un chasquido seco y agudo, como el golpe de un látigo. «Fallaron», constató el jefe de Estado Mayor. El comandante no respondió. Veía lo que otros no veían. El destello del disparo desenmascaró la posición del cañón del extremo. Pero eso no era lo principal. Lo principal era que el proyectil se fue a la nada. Eso significaba que el artillero alemán evaluó incorrectamente la velocidad del objetivo. Tomó demasiado adelanto, sin creer que un tanque ruso pudiera moverse tan rápido por un pantano. ¿Detectaron el primer punto?, lanzó el comandante al telefonista. Afirmativo, referencia 340 a la izquierda. Esperen, no abran fuego. Dejen que el ráfaga atraiga a todos hacia él. Era cruel. Usar a su propia tripulación como cebo vivo para descubrir el sistema de fuego del enemigo. Pero la guerra es un trabajo donde las herramientas son las vidas. Si abrimos fuego ahora, espantaremos a los demás artilleros. Se esconderán, esperarán a que pase el ataque y luego rematarán al tanque con fuego cruzado. Necesitamos que entren en pánico, que los 4 cañones empiecen a disparar, olvidándose del camuflaje, que se delaten por completo. La aguja de los segundos midió otra vuelta, 2 minutos. El tanque continuaba su carrera loca. Ya había pasado la zona de largo alcance y entraba en la zona de radio medio. Ahora cada metro de aproximación aumentaba el tamaño angular del objetivo en las miras alemanas, pero simultáneamente aumentaba también la velocidad de desplazamiento. La paradoja del combate cercano. Cuanto más cerca está el objetivo, más difícil es acertarle si se mueve transversalmente. Le ganamos tiempo a los alemanes para tomar una decisión. Mientras su oficial gritaba órdenes, tratando de redistribuir los objetivos, mientras los cargadores lanzaban los pesados cartuchos unitarios en las recámaras, mientras los artilleros giraban sus interminables ruedas, el 34 se comió 200 metros de distancia. El temporizador de cuenta regresiva hacía tic-tac en la cabeza de cada uno. 20 minutos para la voladura del puente. 3 minutos para que el tanque llegara a la batería o se quemara. En esta ecuación no había incógnitas, solo constantes: velocidad, distancia, tiempo de reacción. Y una variable, la destreza del mecánico conductor, que ahora le exprimía el alma al diésel, violando todas las instrucciones de operación del motor V2. Segundo destello. Tercero. Ahora golpeaban en pareja. Los proyectiles cayeron más cerca. Uno levantó la tierra justo frente a la nariz de la máquina, cubriendo el blindaje de esquirlas y barro. El tanque se zambulló en la nube de la explosión, desapareciendo de la vista por un segundo. El corazón del comandante se saltó un latido. Si le partió la oruga, es el fin. La inercia arrastrará la máquina otros 10 metros, la girará de lado, y el siguiente proyectil la convertirá en una hoguera. Pero de la nube negra y gris, rugiendo como una bestia herida, surgió el chasis verde. No se detuvo, ni siquiera disminuyó la velocidad. Al contrario, parecía que el conductor había metido una quinta marcha inexistente. «Está vivo», exhaló el jefe de inteligencia. Vivo, por ahora vivo. Pero la distancia se acortaba. Ahora entraba en juego no solo la balística, sino también los nervios. Quien parpadeara primero en este juego de miradas moriría. El tanque o la batería. El hombre tras las palancas o el hombre tras la mira. El tiempo dejó de fluir suavemente, se desgarraba en pedazos, sincronizándose con los golpes de los pistones en los cilindros. El análisis terminó. Comenzó la carnicería. Dentro de la torre no se oía ni la guerra ni la paz, solo un rugido que hacía vibrar cada hueso del esqueleto y el estruendo de la recámara bailando peligrosamente cerca de las costillas del cargador. Lo que desde fuera parecía una maniobra táctica, aquí dentro de la cápsula blindada se sentía como una caída en un ascensor con el cable cortado. Nos sacudía de tal manera que los cascos golpeaban contra el techo de la torre
y la mira del artillero vivía su propia vida frenética. Para entender la naturaleza de esta locura, hay que rebobinar el tiempo 10 minutos atrás. Allí, al punto de la toma de decisiones, al momento en que el reglamento de servicio de campo del Ejército Rojo entró en conflicto directo con la realidad. Según el manual, atacar una franja fortificada sin preparación de artillería ni apoyo de infantería es motivo de tribunal. El comandante del tanque lo sabía, el comandante del batallón lo sabía, Pero también sabían otra cosa. El reglamento se escribió para combates lineales y no para una carrera contra el tiempo, donde un segundo de retraso cuesta un cuerpo de ejército entero. Cuando el mecánico conductor Víctor, ese suboficial eternamente manchado de aceite, propuso ir por el pantano, la primera reacción fue el deseo de enviarlo a la unidad sanitaria para que le revisaran la cabeza. «Ahí hay un tremedal», dijo entonces el comandante. «Ahí está la muerte». «La muerte está en el terraplén». La voz de Víctor era aterradoramente tranquila. «En el terraplén somos un blanco». Estática. El alemán ni siquiera tiene que pensar, solo apretar el gatillo. Y en el pantano somos el caos. La argumentación de El Ráfaga no se basaba en la valentía, sino en una comprensión profunda, casi de ingeniero, de lo que manejaba. Conocía el secreto de la suspensión Christie. Los resortes helicoidales, de los que colgaban las ruedas del 34, tenían un recorrido enorme. Este diseño, creado por un genio estadounidense y perfeccionado por ingenieros soviéticos, permitía a la máquina tragar montículos en los que un tanque alemán con su suspensión intercalada simplemente habría perdido las orugas o roto las barras de torsión. Víctor puso en la balanza de la vida una simple verdad técnica. La óptica alemana es excelente, pero las manos alemanas son humanas. «Están esperando un tanque», explicaba, trazando con el dedo un esquema sobre el blindaje polvoriento. «Un tanque es una cosa pesada y torpe. Están acostumbrados a que los rusos avancen en avalancha, pero lento. Si le damos 50 km por hora sobre los baches, la máquina se sacudirá. La oscilación vertical será de 1 metro. Para nosotros es un infierno, pero para ellos…» Entrecerró los ojos. «Intente darle a una mosca que se mueve erráticamente por un vidrio. La velocidad angular del objetivo superará la velocidad de giro de su torre. Nos verán, pero el cerebro no alcanzará a dar la orden a las manos». Era el cálculo de un demente. El plan violaba todas las instrucciones de conducción de vehículos de combate. El motor V234 no está diseñado para trabajar en régimen de revoluciones máximas con tal carga de impacto. La transmisión debería volar en pedazos. Pero Víctor proponía cambiar la vida útil de la máquina por la vida de la tripulación. «Si se quema el embrague, al diablo con él», dijo. «Lo principal es pasar el sector». La tripulación guardaba silencio. Ese fue el segundo en que la jerarquía de rango se borra y queda solo el instinto animal de manada. El comandante miraba al mecánico y no veía a un subordinado, sino a la única persona que podía sacarlos de esa carnicería. En los ojos del cargador se leía terror mezclado con esperanza. Si seguimos el reglamento somos cadáveres. Si escuchamos a este loco, hay una oportunidad de convertirnos en leyenda. O en cadáveres, pero rápidos. «Hazlo», lanzó el comandante. No fue un permiso. Fue complicidad en la violación de las leyes de la guerra. Y ahora estamos aquí, en medio del pantano. La decisión tomada en tierra se convirtió en una tortura de metal. El 34 no conducía, saltaba. 32 toneladas de acero volaban por el aire, despegándose del suelo medio metro y caían con estruendo hacia abajo, levantando fuentes de fango. La suspensión gemía, los resortes se comprimían hasta el tope, transmitiendo los golpes directamente a las columnas vertebrales de los hombres. «¡Sujétense!» El ronquido en el intercomunicador se ahogaba en el rugido del motor. La lógica gritaba, «para». El instinto aullaba, «pisa el acelerador». Cada vez que la nariz del tanque picaba hacia abajo, parecía que nos clavaríamos en el tremedal y nos detendríamos. Ese era el momento más aterrador, el instante de ingravidez antes del impacto. Si el suelo no aguanta, somos tumba. Pero Víctor sentía la máquina como un cirujano siente el bisturí. No luchaba con el volante, jugaba con él.
En esas fracciones de segundo cuando las orugas perdían tracción, no soltaba el gas, sino que al contrario, aumentaba las revoluciones, obligando a las orugas a remar como las aspas de un barco de vapor. Ya no era un tanque, era un bólido corriendo por un campo minado. Nos convertimos en un fantasma para la batería alemana. Veíamos los destellos de sus disparos, flores de fuego malvadas y amarillas en la niebla. Pero los proyectiles caían donde habíamos estado hace un segundo. Los artilleros alemanes, acostumbrados al tiro metódico contra blancos de polígono, se enfrentaron a un objetivo que se movía irracionalmente. Rompíamos sus algoritmos, rompíamos su disciplina de fuego. En lugar de disparos precisos, comenzó un tiroteo de pánico. Dentro de la torre olía a aceite quemado y adrenalina. El cargador, aferrado a un asa, maldecía entre dientes, tratando de atrapar el momento entre saltos para introducir el proyectil. El comandante, pegado al visor, veía cómo el paisaje exterior se convertía en una franja borrosa de barro, fuego y humo. No era heroísmo en el sentido literario. Aquí no había lugar para pensamientos elevados sobre la patria. Solo había trabajo. Un trabajo duro, sucio y mortalmente peligroso de manejo de una bestia mecánica al límite de sus posibilidades físicas. Todo el heroísmo se reducía a una cosa: no quitar el pie del pedal del acelerador cuando el cerebro grita de terror. «¡Velocidad! ¡Más velocidad!», ordenaba la voz interior del mecánico. La aguja del tacómetro golpeaba en la zona roja, mucho más allá de las 2000 revoluciones permitidas. El aceite en el sistema se sobrecalentó, la presión caía, pero Víctor sabía, el motor aguantará. Tiene que aguantar. Porque la alternativa es un proyectil en el costado. Hacíamos lo que se consideraba imposible. Atacábamos una defensa antitanque estacionaria con velocidad. Convertimos nuestra desventaja, la falta de un blindaje grueso capaz de resistir al act, en nuestra arma. El blindaje es una ilusión. La velocidad es vida. El cálculo del loco se justificaba con cada metro recorrido. Todavía estábamos vivos. Nos acercábamos. Y con cada tirón del tanque, la confianza de la tripulación se fortalecía. Este maldito Ráfaga sabía lo que hacía. Les ganó la partida no con fuego, les ganó con geometría y ritmo. Pero hasta la batería quedaban aún 400 metros de ciénaga, y el baile con la muerte apenas cobraba fuerza. Para entender por qué 32 toneladas de metal no se fueron bajo el agua en los primeros segundos de esta carrera demencial, hay que detener la película. Hay que volver 5 minutos atrás, a ese punto de silencio vibrante antes del inicio, cuando la decisión ya estaba tomada, pero las palancas aún permanecían en posición neutral. El milagro de la supervivencia en combate a menudo se forja no en el momento del disparo, sino en el momento de la preparación. Para un observador externo, la llanura del Beresina parecía un sudario blanco continuo. La niebla matutina, densa como el algodón, ocultaba debajo la muerte. Un tremedal fangoso capaz de tragarse una columna de tanques sin siquiera soltar burbujas. Pero para el suboficial Víctor, este paisaje no era un cuadro, sino un mapa topográfico con la etiqueta «secreto» que había que descifrar en 3 minutos. El mecánico se asomó por la escotilla hasta la cintura. El motor a su espalda ronroneaba a bajas revoluciones, 500 o 600 por minuto. El murmullo sordo y gutural de los 12 cilindros creaba un temblor fino que entumecía las yemas de los dedos, pero precisamente esa vibración ayudaba a concentrarse. Víctor se quitó el casco. Necesitaba sentir el aire. «Mire, teniente». No se volteaba, pero el comandante sabía que las palabras iban dirigidas a toda la tripulación. La niebla no es uniforme. ¿Ve, allá, más a la derecha de los matorrales, esa cortina blanquecina que se alza como una pared y casi no se mueve? El comandante se pegó al visor. «Pues sí, lo veo. Niebla como cualquier niebla». «No, ahí hay agua». La voz de El Ráfaga sonaba como una conferencia de un profesor de geología, solo que en lugar de un puntero tenía una palanca. Sobre agua abierta o barro líquido, la evaporación es más intensa. La humedad es mayor, el punto de rocío es diferente. Ahí está la leche. Si te metes ahí, te hundes hasta la torre. Y ahora mire más a la izquierda, donde hay un claro. Ve que la bruma es un poco más gris y rasgada. Lo veo. Ahí el suelo respira. Ahí hay sistema de raíces.
La hierba es oscura, dura. Es juncia brava. No crece en lugares completamente podridos. Necesita agarre. Significa que bajo el césped hay una capa firme, 30 centímetros, quizás medio metro de limo, y debajo de eso, arcilla arenosa o arena. Ese es nuestro camino de vida. Leía la tierra como un zapador lee un campo minado por montículos apenas perceptibles y hierba marchita. Solo que el zapador tiene una sonda y tiempo, y el mecánico conductor solo tiene ojos e intuición. Un error en la lectura de los tonos de verde y gris significaba no solo atascarse, significaba convertir el tanque en un ataúd de acero inmóvil bajo la mira de la batería alemana. Víctor bajó a la escotilla y revisó los instrumentos. Era un ritual, no menos importante que una oración. La aguja del termómetro de agua se congeló en la marca de 70 grados. Aceite, 55. Perfecto. Muchos mecánicos jóvenes morían porque, presas del pánico, arrancaban con el motor frío. El diésel V2 es una bestia potente pero caprichosa. Si le das carga completa con el aceite frío, la presión saltará tanto que puede reventar las juntas o, peor aún, romper las mangueras de aceite. Entonces, a los 200 metros te quedarás parado con el cigüeñal atascado. Víctor calentaba la máquina suavemente, trabajando con fluidez el pedal de combustible, acelerando el motor para hacer correr la sangre caliente por las venas del mecanismo. Presión normal, murmuró al intercomunicador. Temperatura de trabajo. Persianas del radiador abiertas completamente. Volvió a mirar el pantano a través de la estrecha ranura del visor. Ahora trazaba la ruta. En su cabeza nacía no una línea recta, sino una curva quebrada y compleja. Hasta ese tocón retorcido, un tirón. Ahí es firme. Luego bruscamente a la izquierda, hacia el montículo con hierba parda. Es un islote. Dará agarre a la oruga por un segundo para transferir la inercia. Luego un bache. Ahí hay fango. No soltar el gas. Pasar planeando. Y de nuevo a la derecha, hacia los sauces. Era el trabajo de un navegante trazando el curso entre arrecifes, solo que aquí los arrecifes eran invisibles. Memorizaba las referencias, una rama rota, una mancha de luz, un arbusto oscuro. En combate no habrá tiempo de mirar. Las manos tendrán que recordar por sí solas hacia dónde girar las palancas. Ráfaga, ¿estás seguro? La voz del cargador tembló. Eso es un tremedal. Papá contaba que en el 41 aquí desapareció una compañía entera. Iban a pie y tenían miedo de mojarse las botas. Cortó Víctor tajante. Pero nosotros iremos con velocidad. Tenemos una oruga de 500 milímetros de ancho. Superficie de apoyo como la de un elefante con esquí. Lo principal es no dejar que el suelo entienda que lo hemos pisado. Mientras el césped se hunda, ya estaremos 2 metros adelante. Hablaba del principio dinámico de transitabilidad, sin conocer los términos científicos. La estática mata. Mientras el tanque está parado, presiona con toda su masa en un solo punto. El vector de la fuerza de gravedad se dirige estrictamente hacia abajo. Pero tan pronto como las 32 toneladas comienzan a moverse, aparece el vector de inercia. Si la velocidad es alta, el tanque literalmente resbala sobre las zonas peligrosas, sin dar tiempo a hundir la capa superior de césped hasta el punto crítico de ruptura. Es como correr sobre hielo fino. Te detienes, te hundes, corres, vives. Pero para que este principio funcionara, se necesitaba un trabajo de joyería con la caja de cambios. El embrague principal debía funcionar sin golpes, pero instantáneamente. Cambio de marchas en fracciones de segundo. Perder revoluciones al cambiar en un pantano equivale a la muerte. Víctor se ajustó los guantes. Eran viejos, gastados hasta tener agujeros en los nudillos, pero no los cambiaba desde el arco de Kursk. Eran de la suerte. Le sudaban las palmas, se las secó en los pantalones. Las palancas de control de los embragues laterales, acero frío, pulido por miles de toques, ahora se convertirían en una extensión de sus manos. «Tripulación, atención». La voz del comandante devolvió a todos a la realidad. «Informe de preparación. Cañón, normal. Ametralladora, discos en su lugar. Radio, en recepción». Víctor guardaba silencio, escuchaba el motor. Le pareció, o en el 12º cilindro hubo un golpe extraño. Número. Le pareció.
El diésel cantaba su canción uniforme y potente. 500 caballos golpeaban con los cascos, pidiendo libertad. «¿Mecánico?» «La máquina es una bestia», respondió Víctor secamente. «Lista para romper». En ese momento la niebla fuera del tanque se rompió por un segundo, abriendo la vista al lejano terraplén. Parecía engañosamente fiable, plano, firme. Un camino al infierno. Víctor sabía. Ahora allí, en las miras de los cañones alemanes, esperan precisamente esa fiabilidad. Esperan que el tanque ruso elija el camino fácil. Desvió la mirada al pantano, sucio, lleno de baches, hostil, pero honesto. No escondía minas, él mismo era una gran mina, y Víctor sabía cómo desactivarla. La llave para desactivarla estaba bajo su pie derecho, el pedal del acelerador. «Bueno, con Dios, o quien quiera que esté con nosotros hoy», exhaló el comandante. «Ráfaga, es tu turno». Víctor pisó el pedal del embrague principal. Con la mano izquierda metió la palanca de cambios en segunda. La primera es demasiado corta, nos enterraremos de inmediato. La segunda tiene riesgo de calarse, pero da la aceleración necesaria. Los dientes de los engranajes en la caja de cambios entraron en contacto con un chasquido sordo y pesado que resonó como vibración en todo el chasis. Era el momento de la verdad, el punto de no retorno. De aquí en adelante, solo hacia adelante. «¡Dale!», bramó el comandante. Víctor soltó el embrague y simultáneamente hundió el pedal del acelerador hasta el fondo. El motor rugió, expulsando una nube de humo negro que se mezcló instantáneamente con la niebla blanca. Las orugas se clavaron en el suelo inestable, rompiendo raíces, y el tanque, levantando la nariz, saltó hacia lo desconocido. La preparación terminó. Comenzó la guerra de la física contra la geografía. En el momento en que las orugas rompieron la última cortina de arbustos que separaba el bosque de la llanura abierta, el concepto de silencio dejó de existir. El mundo se redujo al tamaño de la ranura de visión y se llenó de un estruendo que no solo golpeaba los oídos, sino que resonaba en la caja torácica, obligando al corazón a ajustarse al ritmo de los 12 cilindros. No fue un arranque, fue una explosión. 32 toneladas de acero aleado, cargadas con orugas de repuesto y cajas de herramientas, salieron al espacio operativo con la gracia de un rinoceronte enfurecido. Normalmente los tanques salen de la cobertura con cuidado, con pies de plomo, tratando de no desenmascarar la posición antes de tiempo. Pero ahora el suboficial Víctor rompía ese esquema en 1000 pedazos. Llevó la máquina a máximas revoluciones todavía en el bosque, usando la inercia de la aceleración para pasar los primeros metros del barro más viscoso al borde de los árboles. El motor V234 rugía en una nota cercana a la histeria. La aguja del tacómetro temblaba en la marca de 2200 revoluciones. Los tubos de escape escupían en la niebla densas nubes de hollín negro y grasiento, mezclado con chispas de aceite quemándose. Esta estela negra se convirtió instantáneamente en una bandera que señalaba al enemigo. «Estamos aquí, disparen». Era una insolencia demostrativa y suicida. En lugar de esconderse en los pliegues del terreno, el 34 anunció su presencia tan fuerte como pudo. Víctor lanzó la máquina al primer viraje. El tanque no fue derecho, se lanzó a la izquierda, levantando con la cola una pared de barro de 2 alturas humanas. Un segundo después, un tirón brusco de la palanca derecha y la mole de muchas toneladas, deslizando las orugas por la hierba mojada, se fue de lado, cambiando el vector de movimiento 45 grados. Zigzag, la culebra. Para un observador externo parecía un caos. Parecía que el mecánico había perdido el control, que la máquina era arrastrada por el pantano como una astilla en un remolino. Pero era un cálculo frío. Víctor no conducía el tanque en línea recta, que es la distancia más corta hacia la muerte, sino por una trayectoria quebrada, la única posible para sobrevivir. La física de este proceso era monstruosa. En cada giro brusco a una velocidad de 50 km por hora, la fuerza centrífuga intentaba arrancar la torre de su anillo, y la tripulación dentro era aplastada contra las paredes del compartimiento de combate. El artillero, aferrado a las manivelas, gruñía del esfuerzo, tratando de mantener el cuerpo en el asiento. El cargador, abrazando la recámara del cañón, rezaba para que el pesado proyectil no se le resbalara de las manos y le triturara las piernas.
La suspensión Christie trabajaba al límite de su resistencia estructural. 5 pares de ruedas de apoyo de gran diámetro bailaban su danza frenética. Los resortes se comprimían hasta sonar con un tintineo metálico, absorbiendo golpes contra los montículos que habrían roto el espinazo a un camión normal. El tanque tan pronto despegaba, separándose de la tierra con todas sus ruedas, como aterrizaba con un pesado golpe, sacando fuentes de agua del pantano. En el lado alemán, en la batería de 88s, en estos primeros segundos reinaba el shock. Esperaban un blanco. Esperaban que los rusos salieran a rastras al terraplén, expusieran el costado y murieran. En lugar de eso, de la niebla se les venía encima algo que rugía como en inframundo, y se movía más rápido de lo que permitían las características táctico-técnicas de la técnica soviética en los manuales alemanes. El factor sorpresa funcionó. Los observadores alemanes, pegados a los periscopios, veían no un tanque, sino una mancha verde borrosa que cambiaba de posición en el espacio cada 2 segundos. Mientras la orden pasaba por la cadena del oficial a los artilleros, los datos caducaban. «Referencia 2, tanque. Distancia 800», gritaba el corrector alemán. Pero mientras el artillero giraba la manivela, el tanque ya estaba a una distancia de 750 y se había desplazado 30 metros a la izquierda. Víctor sentía la máquina con la piel de la espalda pegada al rígido respaldo del asiento. No miraba los instrumentos, no había tiempo. Escuchaba el motor y sentía el suelo a través de las palancas. Justo ahora, la oruga derecha comenzó a patinar. Eso significa que debajo hay arcilla. Reacción instantánea. Soltar un poco el gas en el lado derecho, añadir en el izquierdo, nivelar la máquina, no dejar que se entierre. En el casco había puro insulto y jadeos. «Más a la izquierda. Ráfaga, a la izquierda, hay un tocón», gritaba el comandante. «Lo veo». Víctor tiró de la palanca izquierda hacia sí. El tanque obediente, como si no pesara 30 toneladas, sino 300 kilogramos, culebreó esquivando el obstáculo y volvió a ganar velocidad. El diésel se ahogaba, pero tiraba. 500 caballos de fuerza convertían el diésel en pura energía cinética, acelerando el bloque de acero a la velocidad de un tren expreso. Era una carrera no contra la distancia, sino contra el tiempo de reacción de los artilleros alemanes. El tiempo medio de reacción de una dotación entrenada de un cañón antitanque, desde la detección del objetivo hasta el disparo, es de unos 6 a 8 segundos. En esos 8 segundos, el tanque a una velocidad de 55 km por hora recorre 122 metros. 122 metros es una distancia enorme. Es la diferencia entre acertó y falló por medio cuerpo. Víctor sabía, mientras mantenga el ritmo, mientras obligue a los artilleros enemigos a girar febrilmente las perillas de ajuste, es invulnerable. En cuanto se detenga o vaya recto, es un cadáver. Delante, a través de las salpicaduras de barro en el visor, ya se veían los destellos. La batería despertó. El primer proyectil, disparado con prisa, pasó muy por encima de la torre, cortando el aire con el chillido de una tela rasgándose. La onda expansiva azotó el blindaje, pero el tanque ni se inmutó. Su propia inercia era más fuerte. «¡Tiro largo!», gritó el comandante. «¡Pisa, Víctor, pisa!». Víctor ya estaba pisando. El pedal tocaba el tope. El tanque volaba sobre el pantano, violando las leyes de la gravedad y del sentido común. Parecía una lancha rápida corriendo sobre las olas, solo que las olas eran de tierra, y en lugar de espuma volaban terrones de tierra negra del peso de un ladrillo. El rugido del motor, el rechinar de las orugas, los golpes de la suspensión, todo se fundió en una sinfonía monótona de ataque. Dentro de la máquina, las personas se convirtieron en funciones. No hay miedo, no hay pensamientos sobre el hogar, no hay planes para la noche. Solo hay sector de visión, escala de la mira y agujas de instrumentos temblando. Un tanque no es solo hierro. En momentos así se convierte en un ser vivo, una extensión del sistema nervioso del conductor. Víctor sentía cómo se calentaban los embragues, cómo el aceite hervía en la transmisión, cómo se tensaban los pasadores de las orugas. Le rogaba a la máquina, la maldecía, se fusionaba con ella. «Vamos, preciosa, vamos, perra, sácanos». Y el 34 lo sacaba. Perforaba la niebla con su nariz chata y blindada, acortando la distancia hacia la muerte con cada giro del cigüeñal.
La batería alemana, que hasta entonces parecía una fortaleza inexpugnable, de repente se convirtió simplemente en un punto en el mapa al que había que llegar corriendo. Llegar corriendo más rápido de lo que llegara la respuesta de plomo. El tirón continuaba. Una carrera de velocidad de un peso pesado en el barro. Un espectáculo que helaba la sangre a los oficiales alemanes. Los rusos no iban según las reglas. Los rusos iban a abrirse paso a la fuerza. Y esa energía salvaje y primitiva del ataque los asustaba más que el calibre del cañón. La velocidad se convirtió en arma, y ahora esa arma estaba cargada y apuntada directo a la frente de la defensa alemana. La batería alemana habló con voz plena. No era un estruendo desordenado, sino un chasquido seco y latigoso que rompía los tímpanos incluso a través del blindaje y los cascos. 88 milímetros, un calibre que no deja derecho al error. El proyectil vuela más rápido que el sonido. Primero ves el destello, luego el impacto, y solo si tuviste la suerte de seguir vivo, te llega el sonido del disparo. El primer estallido cayó corto, a unos 10 metros de la oruga izquierda. Una fuente pesada y grasienta de fango pantanoso mezclado con turba se alzó más alto que la torre. La ondas expansiva meció la máquina de 32 toneladas como a un bote en una ola de tormenta. Las esquirlas repiquetearon en el blindaje, como un puñado de nueces de acero lanzadas con toda fuerza a un balde. Dentro del tanque el infierno cobró forma acústica. Si afuera era un estruendo, adentro era un zumbido que hacía vibrar los dientes. La tripulación era lanzada de un lado a otro. Los cinturones de seguridad en el año 44 no estaban previstos. Lo único que mantenía a las personas en sus lugares era la fuerza de los brazos y el instinto de autoconservación. ¡Tiro corto! El ronquido del comandante en los auriculares sonaba como el rechinar de una lima sobre vidrio. ¡Víctor! ¡Nos están encuadrando! El mecánico conductor Víctor, el Ráfaga, no respondía. No estaba para conversaciones. Su mundo se redujo a un estrecho sector de visión en el visor, inundado de barro. No veía las explosiones, pero las sentía. Sentía el temblor de la tierra a través del piso del tanque. Cada explosión cerca es un golpe sísmico que se transmite a las barras de torsión de la suspensión, cambiando el agarre de las orugas con el suelo. Víctor conducía la máquina no con la cabeza, sino con la médula espinal. La lógica aquí era impotente. Si intentara calcular la trayectoria, ya estarían ardiendo. Actuaba al nivel de reflejos, afilados por años de guerra. Sabía, el artillero alemán es un pedante. Trabaja según las reglas. Primer disparo, corto. Segundo, largo. Tercero, al blanco. Eso se llama hacer la horquilla, dividir la distancia por la mitad y cubrir. Para sobrevivir había que romper esa geometría. Tan pronto como a la derecha del curso la tierra se levantó por el segundo proyectil. ¡Tiro largo! Víctor hizo lo que el alemán no esperaba. En lugar de acelerar en línea recta, tratando de salir de la zona de impacto, tiró bruscamente de la palanca izquierda hacia sí y pisó el freno de la oruga izquierda. El tanque, yendo a una velocidad de 50 km por hora, clavó el morro y entró en un derrape profundo. La cola fue lanzada a la derecha. El barro voló en abanico desde debajo de las orugas. La máquina giró casi 90 grados. La velocidad cayó, el motor aulló por la sobrecarga, pero el tanque se desplazó de la trayectoria calculada unos buenos 5 metros hacia un lado. El tercer proyectil, ese mismo que debía ser mortal, pasó exactamente por el lugar donde debería haber estado el centro del chasis del 34 si hubiera ido recto. El proyectil atravesó el aire con un aullido y se fue al pantano sin encontrar acero. ¡Fallo!, gritó el cargador. En la torre sucedía algo inimaginable. El cargador, un tipo fornido apodado Herrero, ahora recordaba a un acróbata en una centrifugadora. En sus manos bailaba un cartucho unitario de 16 kilogramos con proyectil perforante. Las paredes de la vaina resbaladizas por el aceite. El piso bajo los pies se iba tan pronto arriba como abajo con una amplitud de 1 metro. Sostener el proyectil es una tarea al límite de las fuerzas humanas. Si se le cae, el detonador puede activarse por el golpe contra la recámara, o el pesado bloque simplemente le triturará el pie. ¡Aguanta, desgraciado, aguanta!, se gruñía a sí mismo, apretando el proyectil contra el pecho como a un niño, mientras el tanque saltaba por los baches. Lo lanzaba contra la parte trasera del cañón, le golpeaba los hombros contra el almacenamiento de munición. Los moretones y rasguños ya no contaban. La adrenalina ahogaba el dolor.
Lo principal era meter el proyectil en el cañón en ese momento en que la máquina por una fracción de segundo quedara suspendida en el punto más alto del salto. Eso se llama cargar a contramarcha. Pilotaje de altura que no enseñan en la academia. El artillero, con la cara pegada al soporte de la mira, veía un mundo que se había vuelto loco. La retícula de puntería saltaba como un cardiograma furioso. Tierra, cielo, destellos de disparos, arbustos, todo se mezclaba en un caleidoscopio. Girar la torre exactamente hacia el objetivo era físicamente imposible. Estabilizadores giroscópicos en el T-34-85 no había. De estabilizador servía la destreza del artillero y la suavidad de la marcha, que ahora brillaba por su ausencia. «¡No disparen!», ordenaba el comandante. «Ahorren proyectiles. Fuego solo a quemarropa». Disparar en movimiento con semejante sacudida significa simplemente tirar la munición al cielo. Había que acercarse más, a quemarropa, allí donde fallar fuera imposible. La batería alemana pasó a fuego rápido. Ahora disparaban no de a uno, sino en salvas. 4 cañones escupían muerte cada 5 o 6 segundos. El aire alrededor del tanque se convirtió en un caldero hirviente de ondas expansivas y esquirlas. Víctor oía cómo sobre el blindaje tamborileaba el granizo de acero. No eran impactos directos, sino esquirlas de explosiones cercanas y terrones de tierra congelada, duros como piedras. El sonido era como si alguien golpeara con un mazo un tanque de hierro vacío en el que está sentado. ¡Clan! ¡Bam! El estruendo cubría el rugido del diésel. El olor en el compartimiento de combate cambió. Al aroma de diésel y sudor se mezcló el olor acre y ácido de la pólvora quemada, que entraba por la ventilación y las ranuras. Y un olor más, el olor del miedo. No un terror pánico, animal, sino un sudor frío y pegajoso que brota cuando el organismo entiende. La muerte está parada detrás del hombro izquierdo y respira en la oreja. Víctor volvió a lanzar la máquina a un lado, ahora a la derecha. Leía el ritmo del fuego alemán. Salva, pausa para recarga, corrección, salva. Tenía aproximadamente 6 segundos entre los golpes del martillo. En esos 6 segundos exprimía del V2 todo lo que podía dar. El tanque chocó contra un tocón oculto bajo el agua. El golpe fue terrible. El chasis saltó, sonaron los topes de los balancines. Parecía que ahora se romperían las barras de torsión y las ruedas saldrían volando en diferentes direcciones. La tripulación voló hacia el techo. El comandante se golpeó el casco contra la tapa de la escotilla de tal forma que se le oscureció la vista. Pero las orugas aguantaron. Los pasadores de los eslabones, acero templado, aguantaron la carga de ruptura, superando varias veces la calculada. La máquina cayó de nuevo al barro y, sin perder inercia, continuó la carrera. Era el triunfo de la ingeniería soviética. Un chasis tosco, simple, pero indestructible, creado para condiciones bárbaras como estas. «¡400 metros!», roncó el comandante mirando el borde del terraplén que se acercaba. «Víctor, un poco más». 400 metros. Eso ya es distancia de fuego a quemarropa. Desde esa distancia el 88 atraviesa el tanque de lado a lado, de proa a popa. Pero también para el tanque es distancia de fuego efectivo. Víctor sentía cómo el cansancio empezaba a agarrotar los músculos. Las palancas se volvieron de plomo. Cada movimiento requería un esfuerzo de voluntad. La vibración agotaba el alma. Le temblaban las manos, pero seguían haciendo su trabajo. Izquierda, hacia sí. Gas, a fondo. Derecha, hacia sí. Gas, soltar. Gas, a fondo. Era un baile con la muerte en el sentido más literal. Un movimiento en falso, un segundo de retraso, un error en la evaluación del suelo y el baile terminaría en una antorcha ardiente. Pero mientras la música del combate sonaba, ellos bailaban. Los proyectiles caían cada vez más cerca. Los alemanes habían ajustado la puntería. Otra explosión levantó la tierra justo frente a la ranura de visión del mecánico, tapando el visor con barro negro. Víctor quedó ciego. «¡No veo nada!», gritó sin disminuir la marcha. No se podía disminuir. Parar era la muerte. Conducía el tanque a ciegas, de memoria, manteniendo en la cabeza esa imagen que vio hace un segundo. 2 segundos de ceguera total en un campo minado bajo fuego de artillería. «¡A la derecha! ¡Toma a la derecha! ¡Hay un cráter!». La voz del comandante se convirtió en sus ojos.
Víctor tiró de la palanca derecha, confiando su vida a la voz en los auriculares. El tanque obedientemente culebreó, y un instante después la oruga izquierda pasó por el borde mismo de un cráter reciente, arrojando tierra al agujero humeante. Se salvaron. El cargador finalmente atrapó el ritmo. El chasquido del cerrojo es el sonido más dulce para un tanquista. «¡Perforante listo!», bramó cubriendo el ruido del combate. Ahora tenían dientes. Ahora no eran solo un blanco en movimiento, sino un depredador listo para saltar. Pero hasta el salto había que vivir un minuto más. El minuto más largo de sus vidas. La batería alemana los veía como en la palma de la mano. La enorme mole verde del tanque, rompiendo a través de la niebla, crecía en sus miras con cada segundo. El duelo pasaba a la fase final, psicológica. ¿Quién parpadeará primero? ¿Quién se asustará primero del choque inevitable? Para entender qué sucedía en la batería alemana en estos últimos segundos, hay que mirar el mundo a través de la óptica de una mira Zeiss. Para el artillero del primer cañón, Hans, veterano del Afrika Korps, el mundo se redujo a la intersección de finas líneas negras grabadas en el vidrio. Y en este mundo estéril, dividido en milésimas, sucedía algo que no encajaba en el reglamento de artillería de la Wehrmacht. Hasta este momento la guerra para la dotación del PaK-43 era matemáticas. Distancia, velocidad del viento, adelanto, disparo. El objetivo era un punto. Pero ahora el punto se convirtió en una enorme pared verde que se acercaba con la ineludibilidad de un derrumbe en la montaña. El 34 ya no era un blanco. Llenaba todo el campo de visión de la mira. A una distancia de 300 metros, un tanque que va a una velocidad de 55 km/h en ángulo, respecto a la línea de fuego, crea un problema monstruoso para el mecanismo de puntería. El problema residía en las relaciones de transmisión. El mecanismo de giro horizontal del cañón de 88 milímetros tenía dos modos, grueso y fino. El grueso permitía girar rápidamente el cañón, pero no daba precisión. El fino permitía apuntar a puntos vulnerables, pero era demasiado lento. Hans giraba las manivelas con ambas manos, arrancándose la piel de las palmas. El sudor le inundaba los ojos, irritando la mucosa, pero no podía parpadear. El tanque del Ráfaga se movía más rápido de lo que el cañón alcanzaba a girar. ¡Más rápido! ¡A la izquierda!, gritaba el comandante del cañón, desgañitándose. Estaba de pie con los binoculares, y en sus lentes la máquina rusa ya parecía un monstruo escupiendo humo y barro. Hans veía en la mira cómo el costado verde del tanque se deslizaba hacia el borde de la lente, saliéndose de la retícula. Giraba la manivela con velocidad endiablada, pero la pesada cureña de muchas toneladas con el cañón largo poseía su propia inercia. La física trabajaba contra ellos. Para detener la rotación y hacer un disparo preciso, había que frenar la inercia del cañón, y el tanque en ese tiempo hacía otro tirón hacia un lado. Era una carrera de engranajes contra orugas, y los engranajes perdían. El artillero cambió a puntería gruesa. El cañón dio un tirón a la izquierda, alcanzando el objetivo. La retícula se posó sobre la torre. ¡Fuego!, gritó Hans. El cargador tiró de la palanca de disparo. Disparo. La vaina salió volando con un tintineo de la recámara, humeando. Pero en la mira, Hans vio no el destello del impacto, sino una fuente de tierra detrás de la cola del tanque. Mientras el proyectil volaba esas fracciones de segundo, mientras se activaba la mecánica del disparo, mientras la pólvora empujaba el bloque por las estrías del cañón, el tanque alcanzó a desplazarse 4 metros. La velocidad angular del objetivo a esa distancia era desorbitada. Ya no era un combate de artillería, era tiro al plato, solo que el plato pesaba 32 toneladas y estaba armado con un cañón. ¡Cargar! El grito del comandante se ahogó en el estruendo creciente. El sonido del diésel soviético V2 ahora dominaba el campo de batalla. No era el zumbido uniforme de los motores de los Tigres o Panteras alemanes. Era un bajo ronco y retumbante que pasaba a un chillido en altas revoluciones. La tierra bajo los pies de los artilleros comenzó a temblar. Las piedras pequeñas en el parapeto saltaban. La vibración se transmitía a través de las suelas de las botas, provocando náuseas y pánico a nivel animal. El cargador, un cabo robusto, agarró otro cartucho unitario. El proyectil pesaba 16 kilogramos. En una situación normal,
Lo metía en el cañón con un solo movimiento fluido, pero ahora le temblaban las manos. No por debilidad, sino por sobredosis de adrenalina. La motricidad fina falló. El proyectil golpeó con la cabeza en la recámara, sin entrar en la cámara. Segundos preciosos se fueron en corregirlo. ¡Idiota! El comandante golpeó al cargador con el puño en el hombro. ¡Más rápido! Pero era tarde. La barrera psicológica se derrumbó. Vieron cómo el tanque superó el límite de los 200 metros. Ahora era enorme. Se veían las soldaduras en la torre, los pasamanos de los soldados, las orugas de repuesto en el blindaje frontal. Se veía cómo bailaba el cañón de la ametralladora en el montaje esférico. El miedo paralizó la voluntad. Este fenómeno se conoce como tanfobia. Cuando se te viene encima una mole de acero que no puedes detener, el cerebro apaga la lógica y enciende el antiguo instinto de huida. Los artilleros, la élite de la Wehrmacht, hombres que habían pasado fuego y agua, de repente se sintieron como infantería indefensa. Entendieron, no alcanzan. El tanque entró en la zona muerta. La zona muerta para la artillería es el espacio frente al cañón donde los ángulos de puntería o la velocidad de giro del cañón no permiten disparar. El tanque estaba demasiado cerca y demasiado de lado. Para atraparlo en la mira ahora, había que girar toda la cureña, clavando las rejas en la tierra. Eso es imposible de hacer en segundos. En el cañón vecino los nervios fallaron antes. La dotación soltó las manivelas y echó a correr. La gente saltaba de la trinchera, tirando los cascos, y corría hacia el bosque, lejos de esa fuerza implacable. La vista de los camaradas huyendo acabó de rematar la disciplina en la batería. ¡Alto! El comandante de la batería sacó su parabellum. ¡Los fusilo! Pero nadie lo oía. El rugido del motor ahogó todo. El 34 salió de la hondonada justo frente a las posiciones. Estaba tan cerca que se podía distinguir el número en la torre, salpicado de barro. Para el artillero alemán Hans, era el fin del mundo. En el ocular de la mira ya no había tanque. Había una masa verde continua y borrosa que tapaba el sol. Se apartó de la mira, comprendiendo toda la inutilidad de seguir actuando. Las manivelas giraban en vacío. El cañón miraba al vacío, allí donde el tanque había estado hacía 2 segundos. El tanque ruso no disparaba. Ya no lo necesitaba. Él mismo era un proyectil. La energía cinética de 32 toneladas, multiplicada por la velocidad de 50 kilómetros por hora, lo convertía en un ariete capaz de arrasar todo a su paso. El comandante del cañón bajó la pistola. En sus ojos se congeló una expresión de absoluta incredulidad. Contaba con un duelo, con táctica, con destreza, y recibió una avalancha. Los rusos no jugaban según las reglas, simplemente aplastaron las reglas con las orugas. El quiebre psicológico fue total. La defensa alemana, construida sobre cálculos precisos y disciplina de fuego, se desmoronó como un castillo de naipes ante la dinámica bruta y furiosa. Los artilleros se convirtieron en una multitud de personas aterrorizadas, deseando solo una cosa: estar lo más lejos posible de ese acero rugiente. En los últimos instantes antes del impacto, cuando las orugas ya comenzaban a aplastar el parapeto, alguien de los alemanes gritó. No fue un grito de guerra, sino un alarido de terror. El grito de un hombre que ve su muerte y entiende que se parece al chasis sucio y ruidoso de un tanque de 34. La batería cayó. No porque se acabaran los proyectiles, sino porque se acabaron las personas capaces de disparar. La voluntad de resistencia fue aplastada antes de que las orugas tocaran el metal de los cañones. El tanque de El Ráfaga ganó esta batalla no con fuego, sino con miedo. Miedo ante lo ineludible. Miedo ante la velocidad que es imposible controlar. Impacto. No fue un choque, fue un terremoto a escala de una trinchera. 32 toneladas de metal acelerado, multiplicadas por la velocidad de 55 kilómetros por hora, se estrellaron contra el parapeto de la posición alemana. La energía cinética del golpe fue tal que los sacos de arena, las cajas con proyectiles y los techos de troncos no solo volaron, se desintegraron, convirtiéndose en metralla. La nariz de la máquina se levantó hacia arriba, tapando el visor con el cielo, y luego con un estruendo monstruoso, del cual parecía que debían reventar las soldaduras del chasis, cayó hacia abajo, directo sobre la cureña del cañón alemán. Dentro del tanque el mundo se puso al revés. La tripulación,
A pesar de los soportes y pasamanos, fue lanzada hacia adelante. El comandante se golpeó el pecho contra la recámara, perdiendo el aliento, pero no sintió dolor. La adrenalina ya había inundado la sangre, desconectando los receptores de dolor. ¡Fragmentación! ¡A los pies! El ronquido en el intercomunicador se quebró en un chillido. La distancia de combate se redujo de cientos de metros al tope del cañón. La balística aquí ya no funcionaba. Funcionaba solo el principio de la escopeta. El cargador, balanceándose en el piso que bailaba bajo los pies como una cubierta en tormenta, metió el proyectil de fragmentación y alto explosivo en la recámara. La cuña del cerrojo chasqueó, cerrándose. Ese sonido, el choque de acero contra acero, fue la señal para el inicio de la matanza. Disparo. 85 milímetros a quemarropa. El freno de boca del cañón estaba a solo 3 metros del fortín alemán. La onda expansiva del disparo no alcanzó a disiparse. Golpeó la tierra, rebotó y regresó al tanque, sacudiendo el polvo del blindaje y aturdiendo a los infantes alemanes que ni siquiera alcanzaron a entender qué los mató. El proyectil explotó instantáneamente. El efecto explosivo a esa distancia es monstruoso. No son solo esquirlas. Es aire comprimido que rompe huesos y desgarra pulmones incluso antes de que llegue el metal. La dotación alemana, que un segundo antes intentaba girar el cañón, dejó de existir como unidad de combate. Pero el tanque no se detuvo. El suboficial Víctor no quitó el pie del pedal del acelerador. Metió la marcha más baja y comenzó a planchar. Es el elemento más aterrador y sucio del combate de tanques. Cuando el cañón ya no es necesario. Cuando las ametralladoras están sobrecalentadas. Cuando las armas son las orugas. Víctor trabajaba con las palancas como un pianista. Izquierda hacia sí hasta el tope. Derecha, todo adelante. El tanque, rugiendo con el motor, comenzó el giro sobre su eje. Las orugas, cada una pesando más de 1 tonelada, rascaban la tierra congelada, moliendo todo lo que caía bajo los eslabones. Vainas, cajas, acero de los cañones alemanes, madera de las fortificaciones. El sonido del metal del PaK-43 rompiéndose se oía incluso a través del rugido del diésel. El tanque pasó sobre el largo tubo del cañón, hundiéndolo en el barro. El acero chirrió, resistió, y luego se partió con un crujido seco. La cureña se aplastó, las ruedas salieron volando a los lados. El costoso y preciso armamento de la Wehrmacht en segundos se convirtió en un montón de chatarra bajo las orugas de acero de los Urales. ¡Aplástalos! ¡Aplasta!, gritaba el comandante, pegado al periscopio. Giraba la torre, buscando supervivientes. La ametralladora coaxial de T se ahogaba. El disco de 63 balas se iba en medio minuto. El artillero operador de radio, sentado a la derecha del mecánico, disparaba ráfagas cortas a las figuras en uniforme gris que corrían de un lado a otro. Aquí no había que apuntar. El sector de tiro era todo el primer plano. Dentro del compartimiento de combate había una niebla azulada. El ventilador en el techo de la torre zumbaba, tratando de sacar los gases de pólvora, pero no daba abasto con el ritmo de disparo. La tripulación respiraba una mezcla de monóxido de carbono y cordita. Los ojos lloraban, la garganta picaba, pero nadie lo notaba. Víctor sentía resistencia bajo las orugas. El tanque daba tirones, chocando con obstáculos, patinaba, pero avanzaba. El motor se calentaba. La temperatura del agua superó los 100 grados. La aguja se arrastraba hacia la línea roja, tras la cual comenzaba el agarrotamiento de los pistones. Pero ahora apagar el motor o dejarlo enfriar era imposible. Detenerse significaba la muerte. La infantería enemiga, recuperada del shock, podía lanzar granadas a la máquina inmóvil o quemarla con un Panzerfaust. Por eso el 34 no estuvo parado ni un segundo. Giraba como un trompo, rompiendo las líneas de trincheras. Era el caos elevado al absoluto. La disciplina alemana, su famoso orden, se derrumbaron en un instante. Es imposible mantener la formación y cumplir órdenes cuando en medio de tu posición se enfurece un monstruo de acero de 30 toneladas escupiendo fuego. El comandante vio en el visor cómo un grupo de alemanes intentaba girar el segundo cañón. Tiraban de las cureñas, con los rostros distorsionados por el terror y el esfuerzo. ¡Derecha 30! ¡Fragmentación! La orden golpeó los oídos del artillero. La torre fue bruscamente a la derecha.
El motor eléctrico del accionamiento zumbaba al límite. El cañón alcanzó el objetivo. Disparo. La explosión dispersó a los artilleros como muñecos de trapo. El cañón mismo salió despedido al aire. Se volcó y golpeó la tierra con el tubo hacia abajo. La munición apilada al lado detonó. Una columna de fuego y humo envolvió el lado derecho del tanque. ¡Listo!, exhaló el cargador, limpiándose la cara con la manga negra de hollín. Ya se estiraba por el siguiente proyectil, pero los dedos resbalaban en la vaina mojada. Era un trabajo físico de desgaste. El cargador levantaba 16 kilogramos. Se giraba en la estrecha torre, cargaba, y todo eso en condiciones de sacudidas salvajes y calor. El sudor corría a chorros por la espalda. La guerrera se pegaba al cuerpo. Los músculos se llenaron de ácido láctico, pero detenerse era imposible. Víctor, abajo, en el compartimiento de conducción, también trabajaba al límite de las posibilidades humanas. Los esfuerzos en las palancas del T-34 alcanzaban los 25 kilogramos. Para girar el tanque en el barro, había que tirar de la palanca hacia sí con todo el peso del cuerpo. Sus hombros ardían en fuego, la espalda dolía, pero las manos hacían su trabajo automáticamente. Veía frente a sí solo barro, sombras fugaces y destellos. No pensaba en que aplastaba a personas vivas. Para él ahora existían solo objetivos y obstáculos. La psicología del conductor de tanque en combate cercano cambia. Te sientes invulnerable en tu blindaje, pero simultáneamente entiendes que tu blindaje es lo único que te separa de la nada. En algún momento el tanque pasó sobre un fortín con municiones. Se oyó un estallido sordo bajo el chasis. La máquina saltó. Pero la explosión fue dirigida hacia abajo, a la tierra. El grueso fondo aguantó. Solo el zumbido en los oídos se hizo más fuerte y cayó cascarilla de las soldaduras. ¡Vivos!, roncó el operador de radio, cambiando el disco de la ametralladora. Tenía las manos ensangrentadas. Se peló la piel con el cerrojo, pero seguía disparando. El enemigo dejó de ser una fuerza organizada. La batería fue aplastada. 4 cañones que mantenían atemorizado a todo el batallón se convirtieron en metal retorcido. Las dotaciones fueron aniquiladas o huyeron. Quedaron solo disparos aislados de rifles que chasqueaban en el blindaje como guisantes, sin causar daño. Fue el triunfo de la fuerza bruta, triunfo de la masa y la velocidad. La tripulación de El Ráfaga hizo lo imposible. Entró en combate cuerpo a cuerpo con la artillería y salió vencedora. En combate cercano, un cañón no tiene posibilidades contra un tanque si el tanque ya irrumpió en la posición. El cañón es estático, el tanque es dinámico. La estática perdió. El comandante miró el campo de batalla a través de la cúpula del comandante. El humo se disipaba. Alrededor yacían cureñas retorcidas, cajas volcadas, trozos de munición. ¡Alto el fuego!, ordenó. La voz era ronca, ajena. Observar. Ametralladoras listas. Vigilar el bosque. El motor bajó las revoluciones, pasando a un ronroneo uniforme y satisfecho. El tanque se detuvo en medio de la posición destrozada por él mismo, como un depredador sobre su presa. Del blindaje salía calor. El tubo del cañón humeaba. La pintura se había quemado y levantado en burbujas. Pero el silencio no llegó. A través del zumbido en los oídos se abría paso un nuevo sonido. Un sonido que esperaban y temían al mismo tiempo. Un sonido por el cual habían pasado por este infierno. Los segundos fluían. La tripulación recuperaba el aliento. Las manos temblaban al soltar las palancas y manivelas. Era el momento en que la adrenalina comienza a retirarse y cae un cansancio de plomo. Pero relajarse era pronto. La tarea principal aún no estaba resuelta del todo. Los zapadores. ¿Dónde están los zapadores? El estruendo del combate, que hace un segundo parecía infinito, de pronto se descompuso en sonidos individuales que se apagaban. El rechinar de las orugas moliendo los restos de la cureña alemana fue el último acorde en la sinfonía de destrucción de la batería. Pero el silencio era engañoso. La amenaza principal, 8 toneladas de TNT atadas a los soportes del puente, no había desaparecido. El mecánico conductor Víctor, cuyas manos temblaban por el sobreesfuerzo en las palancas, sabía. Su trabajo no había terminado. El tanque, humeante, cubierto de hollín y una capa de barro, se detuvo en la cresta de la trinchera destrozada. Ahora no era un ariete, sino un escudo.
¡Zapadores! ¡A la izquierda, junto al agua! ¡Cúbrelos! La orden del comandante se abrió paso a través del zumbido en los oídos. De los juncos de la orilla, como sombras grises sobre el fondo del agua gris, emergieron 3 figuras. Eran los zapadores del pelotón de reconocimiento de ingenieros. Sin gritos de hurra, sin movimientos innecesarios, agachados tan bajo que parecía que se arrastraban sobre el vientre, los combatientes corrieron hacia el terraplén. En las manos no tenían rifles, solo sondas y tijeras pesadas para cortar metal. Su tarea era quirúrgica. Mientras el tanque de El Ráfaga, con su mole de 32 toneladas, cubría el sector de tiro de los infantes alemanes sobrevivientes, los zapadores debían encontrar y cortar el nervio del sistema explosivo, el cable detonador. Víctor giró un poco el chasis de la máquina a la izquierda. El motor, sobrecalentado hasta el punto crítico, trabajaba con fallos, expulsando anillos de humo a su lado. Pero apagarlo era imposible. En cualquier momento podía necesitarse un tirón para cubrir con su cuerpo a los hombres. El esquema alemán de minado de puentes era estándar y fiable, como toda su ingeniería. La carga principal se colocaba en los pilares del puente, la duplicada bajo la cubierta. La iniciación se producía de forma eléctrica desde un detonador escondido en un búnker protegido. En el visor, Víctor veía cómo los tapadores corrían a lo largo del terraplén. No miraban al tanque, miraban bajo sus pies, buscando en la mezcla de barro y hierba la fina serpiente negra del cable. En el otro lado, a unos 100 metros del puente, de un fortín camuflado se asomó un oficial alemán. Comprendió que los cañones estaban perdidos. Comprendió que los tanques rusos habían irrumpido. Le quedaba una última orden: no entregar el cruce. Se lanzó de vuelta a la oscuridad del fortín, hacia la palanca del detonador. Eran segundos estirados en la eternidad. El impulso eléctrico corre por los cables a la velocidad de la luz, pero para enviar ese impulso, el hombre necesita tiempo. Tiempo para correr hasta el aparato, tiempo para desbloquear el seguro, tiempo para hundir con fuerza el vástago hacia abajo. Uno de los tapadores, un sargento mayor, cayó de rodillas directo en el barro en la base del terraplén. Lo encontró. Un cable grueso, recubierto de goma, que se iba al agua. Aislamiento alemán, calculado para años de permanencia en la tierra. ¡Corta! Este grito nadie lo oyó, pero colgaba en el aire. El zapador se echó con todo el cuerpo sobre los mangos de las grandes tijeras. Las mandíbulas de acero se clavaron en el revestimiento. Los hilos del cable resistían. No era un cable doméstico, sino una línea blindada. Se necesitaba fuerza. En ese momento, desde la franja de bosque golpeó una ametralladora alemana MG-42. La ráfaga levantó fuentes de agua a 1 metro del zapador. ¡Ametralladora!, gritó el comandante del tanque. La torre del 34 se sacudió. El artillero no se puso a buscar la mira. Simplemente apretó el gatillo de la ametralladora coaxial, orientándose por las balas trazadoras. Una ráfaga larga y furiosa de la DT soviética barrió los arbustos, obligando al alemán a callar. El tanque se convirtió en una pared contra la cual se estrellaban las balas. El blindaje tintineaba por los impactos, pero para la tripulación ese sonido ya era un fondo habitual. El zapador, sin prestar atención al silbido de las balas sobre su cabeza, hizo un último esfuerzo. Chasquido. El cable cortado. Los extremos del cable cayeron al barro, inútiles y muertos. Circuito abierto. En algún lugar del fortín alemán, el oficial hundió con fuerza la palanca hacia abajo. Esperaba un trueno. Esperaba que los tramos de madera del puente volaran al cielo en una nube de astillas y fuego. Pero no pasó nada. La señal eléctrica murió en algún lugar de la tierra húmeda, a 50 metros de las cargas de TNT. El puente seguía en pie. El zapador levantó la mano, pulgar arriba. Un gesto simple que valía más que cualquier medalla. ¡Listo!, exhaló el comandante del tanque. ¡Retirada, muchachos! ¡Retirada! Víctor quitó el pie del pedal del acelerador. El motor, que los últimos 20 minutos trabajó a punto de infarto, estornudó agradecido y comenzó a bajar las revoluciones. La vibración del chasis, que se había vuelto parte del organismo de la tripulación, comenzó a apagarse. Dentro de la torre se hizo el silencio, pero ese silencio era aterrador. Era un trauma acústico. Después del estruendo monstruoso de los disparos en un espacio cerrado,
Después del aullido de la transmisión y los golpes de los proyectiles contra el blindaje, los oídos se negaban a percibir sonidos normales. En las cabezas había un pitido fino y agudo, el zumbido de la contusión. El cargador se deslizó por la pared de la torre hasta el piso, directo sobre las vainas disparadas. Sus manos, negras de hollín y aceite, temblaban con un temblor fuerte. Intentaba sacar la cantimplora, pero los dedos no obedecían, y simplemente se quedó sentado, mirando tontamente la recámara del cañón, de la cual salía calor como de una estufa. El comandante abrió la escotilla. Aire fresco, con olor a río y quemado, irrumpió en el compartimiento de combate, desplazando el hedor asfixiante de los gases de pólvora. Víctor apagó el motor. El último golpe del pistón, y llegó un silencio absoluto, algodonoso. Se oía solo cómo chasqueaba el metal del motor enfriándose, cómo siseaba el agua que caía sobre los tubos de escape al rojo vivo, y cómo en algún lugar lejos, muy lejos, cantaban los pájaros, a los que les importaba un bledo la guerra. Los zapadores ya desactivaban con destreza las cargas en los soportes del puente, retirando los bloques. Pero la tripulación ya no veía eso. Estaban sentados dentro de su caja de acero, vacíos, exprimidos hasta la última gota. Víctor se recostó en el respaldo del asiento. Su overol estaba empapado para escurrirlo. Le temblaban las rodillas tanto que no podía poner los pies derechos. Miraba el tablero de instrumentos. Temperatura del agua, 105 grados. Presión de aceite, casi cero. Combustible en los tanques quedaba en el fondo. Habían pasado por el infierno y sacado la máquina del otro mundo. Violaron todas las instrucciones, todos los manuales y todas las leyes de la física. Pero el puente estaba intacto. El fino hilo a través del Beresina, por el cual pronto pasarían miles de tanques, camiones y soldados, fue salvado no por la estrategia de los generales, sino por el trabajo sucio de 4 hombres y 3 zapadores. El comandante salió al blindaje y se sentó, colgando las piernas. Sacó una cajetilla de velomor, aplastó el cigarrillo con dedos rígidos. Encendió. La primera calada le quemó los pulmones, pero trajo una extraña calma. Miraba el puente, luego la batería alemana destrozada, luego el cielo. «Vivos», dijo el vacío. No alto, no triunfalmente. Simplemente constató un hecho. Abajo, junto a las orugas, los zapadores les hacían señas con las manos. Gritaban algo, probablemente agradecían, pero la tripulación oía solo el zumbido en los oídos. La sincronización de acciones funcionó. El tanque y el hombre funcionaron como un solo mecanismo. El hierro cubrió la carne, y la carne dirigió el hierro. Comenzaba un día normal del ejército. El sol subía más alto, dispersando definitivamente la niebla que le salvó la vida. Pronto aquí habría polvo, rugido de columnas, insultos de los controladores de tráfico. Pero estos minutos de silencio después del combate les pertenecían solo a ellos. Minutos en los que entiendes que el aire tiene sabor, y la inmovilidad de la tierra bajo los pies es la felicidad más grande del mundo. El estruendo que comenzó a crecer desde el este 10 minutos después del silencio era diferente al estruendo del combate. No era el ritmo roto e histérico de la lucha, sino el ronquido uniforme y de baja frecuencia de una avalancha que se acerca. La tierra volvió a temblar, pero ahora ese temblor no traía amenaza, traía inevitabilidad. Las fuerzas principales del cuerpo se acercaban al cruce. Primero al terraplén, que hace media hora tenían bajo la mira los cañones alemanes, salió un vehículo blindado ligero de reconocimiento. Detrás de él, rugiendo con los motores y bañando los arbustos en humo azulado, fueron los tanques. T-34, pesados IS-2, autopropulsados. El flujo de acero, que hasta ese momento era contenido por la fina presa de la defensa alemana, ahora irrumpió en la brecha abierta. La cubierta de madera del puente gimió. Los zapadores, esos mismos que cortaban cables bajo las balas, ahora estaban parados con el agua a la cintura y miraban con ansiedad los pilotes. El puente estaba calculado para 16 toneladas, y por él pasaban máquinas de 46. Pero el puente aguantaba. Se doblaba, crujía, pero aguantaba, porque los ingenieros rusos construían con margen, y los tanquistas rusos sabían cómo distribuir el peso. La tripulación del Ráfaga estaba parada a un lado, junto a su máquina enfriándose. El tanque se veía terrible. La capa de barro en el blindaje era tan gruesa que ocultaba incluso los números tácticos. El tubo del cañón se puso negro por el hollín,
La pintura en él se infló en burbujas y cayó en copos grises. El guardabarros izquierdo estaba arrancado, dejando al descubierto las ruedas, que brillaban con metal pulido. Al tanque se acercó un Willys polvoriento. De él salió pesadamente, sosteniendo un portafolios, un general de división, comandante de la brigada. Su rostro estaba gris por el polvo del camino, los ojos rojos. No se parecía al caudillo de cartel en uniforme de gala. Era un obrero de la guerra, manejando un mecanismo enorme y complejo. Se acercó al tanque. Le dio la vuelta, examinando atentamente las huellas de los impactos y los trozos de cureña alemana atascados en las orugas. Luego miró el pantano, a través del cual pasaba la huella de las orugas. 2 surcos profundos llenos de agua, serpenteando entre los montículos. El general era tanquista, entendía la física. Sabía que 32 toneladas no podían pasar por aquí, teóricamente. ¿Quién es el mecánico?, preguntó en voz baja, sin levantar la voz, pero lo oyeron incluso a través del ruido de la columna. Víctor dio un paso adelante, se limpió las manos en el overol, dejando en la tela nuevas manchas de grasa, e intentó ponerse en posición de firmes. Pero las piernas no obedecían, y la espalda, agarrotada por una tensión monstruosa, se negaba a enderezarse. Estaba parado, encorvado, sucio, con la cara parecida a una máscara de minero. Suboficial Vic Torov, camarada general. El general de brigada lo miró con una mirada larga y evaluadora. En esa mirada no había ternura. Había el respeto profesional de un maestro a otro maestro. ¿Cómo pasaste? El general señaló el pantano. Eso es un sitio maldito. Inteligencia reportó. Impasable. Por inercia, camarada general, respondió Víctor con voz ronca. En segunda y tercera marcha, con la ayuda de Dios y mentándole la madre a todo. El general soltó una risita. La sonrisa salió torcida, cansada. Por inercia. En el Estado Mayor del Ejército me cortarán la cabeza por tales maniobras. Violación de todas las instrucciones de operación. Pero cayó, mirando la columna que se iba tras el río. Si no hubieras pasado, ahora estaríamos parados esperando los pontones, y los alemanes estarían atrincherándose en la otra orilla. Sacó una pitichera, hizo chasquear la tapa, le ofreció un cigarrillo al suboficial. Esa era la forma más alta de agradecimiento disponible allí, en la vanguardia. No una orden que llegará en un mes, sino un cigarrillo de manos de un general justo ahora. Fuma, suboficial. Nos ganaste un día. 24 horas. En la escala del frente es una eternidad. En estas 24 horas llegaremos a Bobruisk y cerraremos el cerco. ¿Entiendes lo que has hecho? No solo suprimiste los cañones, abriste las puertas. Víctor tomó el cigarrillo con dedos temblorosos. Encendió con el encendedor del general. El humo acre le pareció lo más sabroso que había probado en su vida. Sirvo a la Unión Soviética, exhaló junto con el humo. El general le dio una palmada en el hombro, pesada, de hombre, y se fue al coche. No tenía tiempo para largas conversaciones. La guerra es un cronograma, y ahora ese cronograma se adelantaba a los planes del alto mando, gracias a una tripulación que decidió que la física se la podía engañar. La columna seguía pasando. Camiones Studebaker llenos de cajas con proyectiles, tractores con obuses, cocinas de campaña, ambulancias. Miles de personas, cientos de motores. Y todos pasaban junto al 34 sucio y despellejado, parado en la orilla. Los soldados desde los camiones saludaban a los tanquistas con las manos, gritaban algo, pero las palabras no se distinguían en el estruendo general. Víctor se recostó de espaldas contra el blindaje de su tanque. El metal estaba caliente. El motor se enfriaba lentamente, entregando el calor acumulado. Ese calor penetraba a través del overol, calentando la espalda dolorida. Sentía cómo respiraba el tanque. Los chasquidos del acero enfriándose se parecían a los latidos del corazón de una bestia enorme que acababa de correr un maratón y ahora recuperaba el aliento. Miraba al oeste, hacia donde se iba el camino, hacia donde se ponía el sol, tiñendo el cielo en tonos carmesí. Allí, tras el horizonte, estaba Minsk. Allí estaba Alemania. Allí estaba la victoria. En ese momento llegó la conciencia, no orgullo, no vanidad, sino una tranquila comprensión de la esencia de lo sucedido.
El heroísmo en esta guerra no son poses bonitas ni palabras fuertes frente a la formación. El heroísmo es la concentración máxima de profesionalismo. Es saber cuántos grados se calentará el aceite en forzaje. Es saber sentir el agarre de la oruga con el suelo con las yemas de los dedos. Es la capacidad de tomar una decisión en una fracción de segundo, cuando el reglamento ordena pararse y esperar. El tanque T-34-85, una máquina creada para la producción masiva, simple y tosca, pero en manos de un maestro se convirtió en una herramienta de golpe puntual y quirúrgico. La suspensión Christie, desarrollada para velocidades de carrera, el motor V2, creado por ingenieros de aviación, todo esto se sumó en un sistema único que permitió lograr lo imposible. Víctor fumó el cigarrillo hasta la misma boquilla de cartón. Tiró la colilla al barro y la aplastó con la bota. Las manos dejaron de temblar. La adrenalina se fue, dejando lugar a un cansancio pesado, de plomo. Pero era un buen cansancio, el cansancio de un hombre que hizo honestamente su trabajo. «Bueno, ¿qué, Ráfaga?», se acercó al comandante del tanque. También parecía un fantasma, cara negra, solo brillan los ojos y los dientes. «Arranca, nos esperan». Los técnicos prometieron traer ruedas nuevas para la tarde y cambiar las orugas. Por ahora iremos así, cojos pero bravos. «Arranco», asintió Víctor. «¿A dónde se va a ir? Es una máquina dura de matar». Se subió al blindaje. Con movimiento habitual se deslizó en la escotilla del mecánico conductor. El olor familiar a diésel, aceite y sudor lo recibió como su propia casa. Puso las manos en las palancas. Aún estaban tibias. Presiona en el botón de arranque. El aire comprimido sisea en los cilindros. El motor a regañadientes, con pereza, gira y de repente agarra, explotando con un rugido uniforme y potente. 500 caballos de fuerza despertaron de nuevo. El tanque se sacudió, quitándose el entumecimiento. Hizo rechinar las orugas y salió lentamente a la carretera, poniéndose a la cola de la columna que pasaba. Se iba al oeste, disolviéndose en las nubes de polvo levantadas por miles de ruedas. En los libros de historia, este episodio entrará como una línea escueta. La vanguardia del cuerpo de tanques forzó el río Beresina sobre la marcha, asegurando un alto ritmo de ofensiva. Allí no escribirán sobre los latidos furiosos del corazón del artillero. No escribirán sobre cómo el mecánico leía los tonos de la hierba en la niebla. No escribirán sobre el olor a embrague quemado. Pero la historia no se escribe con tinta. Se escribe con sangre, sudor y grasa. Y esta incursión a través de la niebla quedará como un monumento eterno a que la fuerza más formidable en la guerra no es el calibre del cañón ni el grosor del blindaje. Es el hombre que se fusionó con su máquina en un todo único. El hombre que sabe que la valentía toma ciudades, pero la destreza las libera. La columna se fue tras el horizonte. El polvo se asentaba lentamente sobre la tierra removida, sobre los restos de los cañones alemanes, sobre el puente salvado. El Beresina fluía más allá, tranquilo e indiferente, llevándose en sus aguas las cenizas de una gran batalla. El camino a Minsk estaba abierto.